Hola, te doy la bienvenida. Seguramente con muchos contadores dedicas demasiado tiempo a tareas repetitivas y manuales que te impiden atender a más clientes y enfocarte en lo que realmente aporta valor. En esta masterclass veremos cómo Sigo Fiscal puede ayudarte a automatizar procesos clave para sincronizar y validar tu información fiscal, detectar inconsistencias a tiempo y reducir riesgo de sanciones, mientras toma mayor control del cumplimiento fiscal y empieza a evolucionar tu profesión. Comencemos. Bienvenidos a la demostración de Sigo Fiscal. Para crear una empresa de Sigo Fiscal es muy sencillo. Tengo la opción de darle manualmente agregar un cliente nuevo, donde lo que pondremos es la e-firma, el punto ser punto key, la contraseña y listo. Con esto que haremos, nos conectaremos directamente al web service del SAT y a la página del SAT para poder conectarnos y descargar la información de los FDIs. Cuando creamos la empresa la primera vez, vamos a bajar los FDIs emitidos y recibidos del año actual y de mis últimos 5 años de manera automática. Y también vamos a permanecer conectados al web service sin ningún problema para ir bajando también durante las noches y madrugadas los FDIs de un día anterior, lo que nos permite que estemos perfectamente sincronizados con los visores del SAT. También tengo la opción, si manejamos COI versión 11, de poder darle clic en vincular clientes a COI y poder traerme a los clientes que tengo actualmente dados de alta en COI versión 11 para que en automático vaya a crear la empresa dentro de Sigo Fiscal y hagamos también las descargas en automático del año actual y últimos 5 años y posteriormente, en las madrugadas o noches, bajaremos la información de un día anterior. Ahora, bajamos la información no solamente de los CFDs emitidos y recibidos, lo cual es muy importante, ¿no? Y todos los tipos de comprobantes, de ingresos, de egresos, traslado, pago, nómina, sino que también bajamos nosotros el metadata del SAT. ¿Qué es el metadata del SAT? El metadata del SAT es la base de datos del SAT que contiene el estatus vigente o cancelado de mis FDIs. Y bajamos este metadata todos los días del año actual y últimos 5 años para tener actualizado el estatus de mis FDIs y eso nos permite que estemos perfectamente sincronizados con los visores del SAT de los últimos 5 años. Por ejemplo, imaginemos que en la práctica eh, alguien de la empresa, alguien de ventas, de nóminas, de pagos, un proveedor, cancelar un CFDI en el mes en curso que fue emitido en un periodo o año anterior. Tu sistema contable de facturación difícilmente va a detectar que hubo un CFDI que estaba vigente actualmente, que fue cancelado de un periodo o año anterior. Como aquí bajamos el metadata todos los días, nos daremos cuenta que se canceló un CFDI que estaba posiblemente vigente anteriormente y te podemos incluso notificar de manera automática e inmediata cuando suceda eso, que veremos un poco más adelante. Voy a entrar ya directamente a esta empresa, donde veremos eh, todos los FDIs del año en curso, o también voy a, como tenemos apenas poca información del 2026, voy a revisar la información del 2025, donde nos mostrará un resumen primero de los CFDIs de ingreso emitido y CFDI de ingreso recibido, mes con mes, para una revisión muy general. Un tema que les comentaba que el metadata nos permite es que estemos perfectamente sincronizados con los visores del SAT. Para hacer el ejemplo más completo, voy a irme al visor del SAT de esta empresa. Voy a decir, quiero ver los FDIs del 2025 emitidos de ingresos y ambos, PUE y PPD. Al darle consultar, vemos que el visor del SAT me muestra en cada mes los FDIs vigentes y cancelados. Es decir, que también el visor del SAT actualiza el metadata todos los días. Imaginemos que ahora, el día de hoy, que estamos en 2026, cancelamos a alguien de ventas una factura que fue emitida en octubre del 2025. ¿Qué pasaría? Que mañana que se actualiza el visor del SAT, parecería que esta factura, bueno, las facturas vigentes canceladas de octubre, ahora serían 1011 vigentes y canceladas 34. Es decir, nuevamente que el visor del SAT actualiza el metadata todos los días. Y el que se cancele un CFDI puede provocar que pierda el efecto fiscal y cuando los robots comparan la información que está aquí ya no coincida con lo que yo reporté en pagos provisionales, puede provocar alguna carta de invitación o requerimiento por parte del SAT si es que esa diferencia juega en favor del SAT. El problema de los visores del SAT, el caso, por ejemplo, de diciembre, me muestra que tiene CFDIs vigentes 1,411 y ingresos por 12,900,000 pesos. El problema es que los visores del SAT no me muestran el detalle de dónde obtuvo el SAT esa información. ¿Qué hicimos el Sigo Fiscal? Bueno, si me voy en el menú inicial un poco más para abajo, tenemos un tablero que si ven es el mismo formato de los visores del SAT, donde siempre estaremos perfectamente sincronizados y cuadrados con los visores del SAT. Por ejemplo, si quiero ver los FDIs vigentes del mes de enero, tenemos en Sigo Fiscal 1,543 y tenemos misma cantidad en el visor del SAT. Caso, por ejemplo, de junio, tenemos 941 en el visor del SAT y tenemos misma información también en Sigo Fiscal. E incluso diciembre, tenemos 1,411 CFDIs vigentes en Sigo Fiscal y tendremos misma información también en el visor del SAT. Ahora,
Decíamos que el problema del visor del SAT es que no nos permite conocer el detalle de dónde obtuvo el SAT esa información. Me voy yo a Sigo Fiscal, le doy clic en ese importe y me va a mandar justamente al módulo de los FDIs emitidos, donde puedo ver de diciembre, vigentes y todos, que puedo ver exactamente la misma información que los visores del SAT, pero con todo su detalle. Sabemos que cada empresa tiene necesidades muy diferentes. Es muy diferente una persona moral a una persona física por el tema, por ejemplo, de retenciones. Yo, una persona moral, facturo sin retenciones, pero sí recibo facturas con retenciones. Y en caso de una persona física, lo contrario. Por eso es que también tú puedes configurar qué información quieres ver en Sigo Fiscal de los FDIs y en qué orden. ¿Dónde? En editar columnas. Tú puedes ver, en este ejemplo, que es una empresa que no maneja IEPS y es persona moral y facturas y retenciones, no me interesa ver ni IEPS ni retenciones, lo puedo ocultar o también podría yo cambiar el orden que quiero ver la información, tanto del total de los FDIs como también del detalle de los FDIs. Tenemos mapeados todos los campos del CFDI y tú puedes nuevamente configurar qué información quieres ver, en qué orden, tanto de la información general de los FDIs como también de los conceptos. ¿Sale? Aquí en la parte de conceptos, tú puedes configurar qué información quieres ver de los conceptos para cuando le des guardar, te va a guardar la configuración por usuario, por empresa y por tipo de comprobante, para cuando la información quieras mandarle a Excel de manera general o detallada, te va a respetar lo que tú previamente configuraste en las vistas personalizadas que tiene Sigo Fiscal. Obviamente, dependiendo el tipo de comprobante, es la información que tú puedes configurar. Por ejemplo, es muy diferente la información que quiero ver yo o visualizar de un CFI de ingreso a de un CFI de nómina. En caso, por ejemplo, de nóminas, lo que yo quiero ver de información tiene que ver con la parte de las percepciones grabadas, exentas o información general de los empleados. ¿Sale? El, el, la parte de los sueldos, el seguro social, el CUR, etc. Y nuevamente tú guardas la configuración para cuando lo mandes a Excel, puedes obtener reportes personalizados en base a la necesidad de cada una de las empresas y cada uno de los usuarios y también por cada tipo de comprobante. Como en la parte de los comprobantes, mostramos siempre los FDIs emitidos y recibidos y clasificados por tipo de comprobante para que sea mucho más fácil que puedan personalizar y revisar la información y siempre teniendo exactamente la misma información que los visores del SAT. Ahora, un tema bien complicado para todos los contadores es que desde el 2024 empezó el SAT a precargarnos en los pagos provisionales y en los visores también toda la información del IVA. ¿Qué sucede? Que para que logremos cuadrar la información, digamos, contable o interna del IVA con lo que nos precarga el SAT o que los vuestros visores suele ser muy complejo. Vamos primero a ver un ejemplo de cómo será la revisión o cuadro de información del IVA trasladado. Me voy al visor del SAT nuevamente, le quiero ver solamente los CFDs emitidos de ingreso, pero únicamente los PUE, es decir, los pagados de contado. Y en el caso de diciembre, me dice el SAT que el cálculo IVA trasladado de facturas PUE lo hace con base en la información de 485 facturas emitidas PUE durante el mes de diciembre y que están vigentes. Si me voy nuevamente a Sigo Fiscal, un poco más para abajo del menú inicial, abajo del tablero fiscal del visor de ingresos, tenemos también el visor de IVA. Este visor de IVA lo mostramos mensualmente. ¿Por qué? Porque la información de IVA mensual de un periodo o años anteriores puede cambiar. Por ejemplo, imaginemos que de repente en el mes de agosto alguien de la empresa, alguien de ventas cancela una factura PUE o un CFI de pagos. ¿Qué pasaría? Que el día de mañana el IVA trasladado de agosto va a cambiar. O pasa lo mismo con el caso de un proveedor. Imaginemos que un proveedor cancela una factura PUE o me emite, imaginemos el día de hoy, un CFI de pagos que hacía falta del mes de agosto, pues obviamente el IVA trasladado acreditable del mes de agosto va a cambiar. Por eso la importancia de mostrar ese tablero mensual del IVA también, porque la información del IVA puede cambiar también. Y tenemos la opción para copiar esa tabla directamente, por ejemplo, Excel, y compararlo contra lo que reportamos previamente en los pagos provisionales y detectar si es que cambió por alguna razón el cálculo del IVA, ya sea acreditado o trasladado, de aquel periodo, ya sea del año en curso o años anteriores. Si quiero, por ejemplo, aquí en este tablero ver un detalle más de IVA trasladado acreditable, aquí le puedo dar clic en IVA trasladado o IVA acreditable y te mostraremos el IVA por tasa. Sin embargo, para poder cuadrar la información a detalle con el SAT, el ejemplo de IVA trasladado, le puedo dar clic en IVA trasladado el mes de diciembre y me va a mandar directamente al módulo de impuestos IVA con base a flujo, donde yo puedo ver esa misma información, tanto el resumen como detallado. Por ejemplo, caso IVA trasladado de facturas de contado, tenemos también 485, igual que los visores del SAT.
y si voy a revisar un poco más a detalle los importes del IVA, el SAT tiene base de IVA al 16, 4.036.000 pesos, que es lo mismo que tenemos justamente en Sigo Fiscal. Con la ventaja que aquí al darle clic en este botón o la pestaña, es lo mismo, vamos a mostrarte el detalle de cuáles son exactamente las facturas PUE que considero el SAT en mi cálculo de IVA trasladado con todo su detalle de IVA. Lo puedes tú mandar a Excel y ya tienes perfectamente documentado cuáles son exactamente los CFDIs de facturas PUE que considero esta para mi cálculo en este caso de IVA trasladado. Y para mis CFDIs de pago es lo mismo. Me voy al visor del SAT, muestro ahora o le pido que mande la información de los CFDIs de pagos del 2025. Aquí me muestra que el IVA trasladado de facturas relacionadas a CFDIs de pagos emitidos del mes de diciembre son 938, que es la misma información que mostramos justamente en Sigo Fiscal. Quiero ver cuáles son, le damos clic y te mostramos cuáles son los CFDIs de pagos incluidos en IVA trasladado del mes de diciembre con todo su detalle. Lo mandamos a Excel para documentar o guardarlo como hoja de trabajo y listo. Ahora, el IVA trasladado suele ser más sencillo de cuadrarlo porque todo entra, a fin de cuentas, es IVA por pagar. El problema viene justamente en el IVA acreditable. Me voy al IVA acreditable a revisarlo ahora en los visores del SAT. Primero revisaré los CFDIs recibidos de ingreso y como sabemos el SAT mismo, tanto en el visor del SAT como en el precargado de impuestos, solamente incluye aquellas facturas que tienen forma de pago bancarizado y que el uso es adquisiciones y gastos. Es decir, cualquier factura recibida, pagada, crédito contado, que tenga una forma de pago no bancarizada, por ejemplo, efectivo, compensación con donación, el SAT no la va a incluir en el IVA acreditable de sus visores y también aquellos tengan un uso diferente, adquisiciones y gastos. Por ejemplo, si compré yo un activo fijo que tiene el uso y algo, por ejemplo, una computadora que tiene el ISO I04, el SAT va a excluirla de mi cálculo de IVA acreditable. ¿Qué tenemos que hacer como contadores, como contadoras? Bueno, primero necesitamos para el IVA acreditable saber cuáles son exactamente los CFDIs que el SAT sí incluyó en IVA acreditable y también saber cuáles son los CFDIs que el SAT no incluyó en el caso del IVA acreditable. ¿Cómo logramos hacer esto dentro del Sigo Fiscal? Bueno, aquí me puedo ir yo directamente al IVA acreditable y vemos que tenemos exactamente los mismos que el SAT. Tenemos facturas contado 74, me voy al visor del SAT un poco más para abajo a diciembre y tenemos, si ven, misma información, 74. Base de IVA al 16, tenemos 2.466.000, misma información. Base de IVA al 0%, perdón, 8.508, igual que el SAT, e incluso IVA retenido, 2.386, igual que el SAT. ¿Sale? Quiero ver cuáles son, le doy clic en esa pestaña y te mostramos cuáles son exactamente los FDIs que el SAT incluyó en el IVA acreditable. Ahora, para los que el SAT no considero, aquí le puedo dar clic en esta pestaña o poder también irme manualmente a los FDI recibidos para primero saber cuáles son los que el SAT no considero también y ver cuál factura realmente yo recibí PUE durante el mes de diciembre. Le pongo solamente los PUE. Es que tenemos que yo tengo realmente facturas recibidas PUE sin importar la forma de pago o el uso, yo tengo realmente 100 facturas PUE y el SAT tiene solamente 74. Es decir, hay 26 facturas que el SAT no está considerando para el IVA acreditable, ya sea o por la forma de pago o por el uso. ¿Cómo puedo yo hacer un filtro personalizado rápidamente en las vistas de servicios recibidos, de facturas PUE? Me voy a filtro avanzado, le digo, quiero únicamente ver aquellas facturas que el SAT no considero para mi cálculo de IVA acreditable. Le damos a aplicar y aquí fácilmente en automático doy con las 26 facturas que el SAT no considero, decíamos, ya sea o por la forma de pago no bancarizada, como en este ejemplo efectivo, o pueden ser facturas que tengan forma de pago bancarizadas, pero que el uso sea, por ejemplo, I06, que I06 es una compra de un activo fijo, que aunque en temas de ley de IVA sí debe de incluirse en IVA acreditable, los visores del SAT y el precargado lo excluyen. Por eso la importación nuevamente que yo pueda saber cuáles son los FDIs que el SAT sí incluyó y también cuáles son los FDIs que el SAT no incluyó. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eh, como sabemos cuáles son, digamos, los criterios del SAT, yo puedo aquí indicarle, en automático lo que hacemos es que esas facturas no juegan para el IVA de manera automática. ¿Para qué? Para que tú sin haber hecho absolutamente nada más que creado tu empresa dentro del siglo fiscal, puedas ver cuáles incluyó y cuáles no incluyó, mandarlo a Excel para documentarlo y ya después puedas tú corregir el IVA
ya sea de manera manual una por una o también de manera masiva, ya sea tanto dentro de las facturas PUE recibidas por este filtro o también dentro del módulo de IVA con masa flujo en los no considerados. Entonces siempre tendremos exactamente los CFDIs que incluyó el SAT y también los que no incluyó el SAT de manera automática para que pueda ser mucho más fácil cuadrar la información y tenga la certeza que tienes la misma información que el SAT, puedas corregir el IVA acreditable sabiendo que tienes todo perfectamente documentado en caso de recibir un requerimiento en un periodo futuro. Ahora, con esto estaremos un poco más cerca de cuadrar el IVA acreditable con el SAT. Sin embargo, hay un tema o una causa principal de diferencias entre el IVA acreditable o IVA trasladado que generamos, digamos, contablemente contra el IVA del SAT. Y esa causa de diferencias es porque regularmente en la contabilidad utilizamos como principal base para mi cálculo del IVA el estado de cuenta bancario. ¿Cuál es el problema? Que posiblemente yo, si veo que en mi estado de cuenta bancario hay un depósito, veo que es un cobro de un cliente y en ese momento afecto el IVA. Y de igual forma, si veo que hay una transferencia en mi estado de cuenta bancario, digo o presumo que es un pago a un proveedor y afecto también el IVA acreditable. Sin embargo, al SAT realmente no le interesa mucho el estado de cuenta bancario, sino el CFDI de pagos. Entonces, es muy común que yo haya aplicado el IVA, ya está trasladado acreditable con base al estado de cuenta bancario, pero que aún no tenga CFDI de pagos y suele ser un dolor de cabeza para todas las empresas, todos los contadores, el intentar llevar un control de aquellas facturas cobradas o pagadas a crédito y que aún no tengamos un CFDI de pagos. ¿Cómo nosotros solucionamos ese problema? Bueno, me voy nuevamente a los CFDI recibidos, que es donde se encuentra regularmente un poco más de problemas, y tenemos una columna nosotros que se llama, dejan ocultar las columnas que posiblemente no requiero ahorita, esta posiblemente ahorita no la necesito, tenemos una columna que se llama saldo de la factura. Este dato no existe en el XML, lo calculamos en sigo fiscal al vuelo, le decimos, ¿no? ¿Con base a qué? Con base a dos criterios. Primero es si la factura es crédito contado, es decir, si es PUE o PPD. Si la factura es PUE, se considera pagada en ese mismo mes, por eso tendrá posiblemente un saldo cero. Y si la factura es PPD, vamos también a buscar si tiene un CFI de pagos y sobre eso calculamos el saldo. Por ejemplo, tengo una factura de 7,600 pesos, la cual no tiene saldo y tampoco tiene relacionado un CFDI de pagos. ¿Qué significaría esto? Bueno, que va a ser seguramente una factura PUE, una factura de contado. Al ser factura PUE, se considera pagada en ese mismo mes, por eso tiene un saldo cero. Y habrá facturas como posiblemente esta de aquí, de 9,000 pesos, la cual no tiene saldo, pero tiene relacionado un CFI de pagos. Pues bueno, entonces con esto, en la factura crédito, al tener relacionado un CFI de pagos, no tenemos ningún problema. Y habrá facturas como esta de aquí, de 46 pesos, bueno, dólares en este caso, es un importe pequeño, que tiene un saldo de la misma cantidad, pero aún no tiene relacionado un CFI de pagos. ¿Qué significa? Que es una factura PPD, o sea, crédito, que al día de hoy tiene un saldo del total de la factura, porque al día de hoy aún no tiene relacionado un CFDI de pagos. Las tienen saldo cero, realmente debe preocuparme un poco menos, porque una de dos, son facturas PUE pagadas o cobradas en ese mismo mes, o son facturas a crédito, PPD, que ya están cobradas o pagadas y ya tienen un CFI de pago. Es decir, ya cumplieron con el ciclo completo de la venta a crédito. Vendí, PPD, cobré o pagué y recibí el CFI de pagos y tienen saldo cero. Realmente las que deben preocuparme son aquellas facturas a crédito que aún tienen saldo. ¿Por qué? Son facturas que posiblemente ya fueron cobradas o pagadas, pero al día de hoy aún no tengo CFDI de pago. ¿Cómo haría yo un filtro para detectar justamente las facturas que aún tienen saldo porque aún no tienen CFDI de pagos? Le doy clic en PPD y automático muestro el filtro de pendientes de pago. Y te mostramos justamente aquí las facturas, posiblemente de hace algunos meses o años, que aún tienen saldo porque no tienen CFDI de pago. Aunque, ojo, puede que tengan saldo por otro CFDI de pagos, pero puedan tener nota de crédito. También te lo mostramos. Si la factura tiene saldo, pero tiene nota de crédito por la misma cantidad, también aquí la puedes revisar sin ningún problema. ¿Va? ¿Para qué? Para que aún depures mucho más esa información. Ahora, estamos revisando ahorita el mes de diciembre únicamente. Sin embargo, la recomendación que tenemos que hacer todas las empresas es no solamente revisar un mes en particular, porque puede que haya facturas de enero a noviembre pagadas en diciembre. Pero realmente mi revisión tendrá que ser de todo el año. Elijo todo el 2025 y puedo ahora sí ver cuántas facturas a crédito
del año pasado, algunas incluso de meses muy nuevos, aún tienen saldo porque aún no tienen generados un CFDI de pagos. Ahora, como vemos, también te mostramos si tienen relacionado una nota de crédito. Pero si quiero filtrar más mi reporte, puedo decirle, quiero ver aquellas facturas PPD que tienen saldo, pero que además no tengan nota de crédito. El CFDI de egreso relacionados no tenga. Aplicar, bueno, ya aún filtré un poco más mi reporte para ver solamente aquellas que tienen saldo, que ojo, pueden ser facturas de hace meses o quizá un año o más que posiblemente ya fueron pagadas y aún no tengo CFDI de pagos. Recordemos que si no hay CFDI de pagos, para el SAT no hay IVA. Por eso la importancia de este reporte, estarlo verificando continuamente y tenerlo al día. Y en este ejemplo, lo que tendríamos que hacer es ver cuáles facturas yo ya pagué y aún no tienen CFDI de pagos y pedirse a mis proveedores, teniendo cuidado únicamente que la fecha de pago que le pongan al CFDI de pagos sea la fecha que coincida por lo menos con el mes y con el año del pago para que el IVA afecte en ese momento. Aquí lo interesante con este filtro es que conforme yo vaya recibiendo, emitiendo los CFDIs de pagos pendientes, este mismo reporte, pensemos que el día de hoy logré conseguir 6 meses del 2025. Bueno, hoy en la noche que actualicemos los FDIs, amaneceremos el día de mañana con este reporte aún más depurado y tendremos menos facturas que aún estén pendientes de ese FDIs de pagos. Cuando esta revisión regularmente la hacíamos los contadores o contadoras manualmente. Con esto llevamos el control de manera automática sin importar qué sistema de facturación o contable manejes. Este mismo caso sería lo mismo para el caso de emitidos. Y lo que tenemos que lograr hacer como contadores, como contadoras, es que logremos estar ahora sí en el mes en curso, no esperarnos que brinquemos de mes para empezar a revisar los FDIs de pago, sino revisarlos como parte del trabajo mes con mes. Pero nuevamente, el tema de los FDIs de pagos, por alguna mala razón, se convirtió en una responsabilidad de los contadores, cuando quien debe ser responsable realmente de mis FDIs de pagos es quien cobra y quien paga. Es decir, cobranza, tesorería, administración, no nosotros. Sin embargo, esa responsabilidad como contadores la teníamos porque había una forma sencilla de poder depurar y revisar todo esto. Ahora, con Sigo Fiscal, como contadores, vamos a supervisar esta información, pero yo podría mandarle literalmente este reporte Excel, ya sea a mi cliente o a cobrar tesorería para que ellos vayan revisando todo esto, o le puedo dar un usuario, ya sea a mi cliente o a tesorería y cobranza, para que ellos sean los que estén revisando continuamente esta revisión, para no esperar a que estemos en el siguiente mes para empezar a revisar mis FDI de pagos, sino que es una revisión que hagamos constantemente, semana tras semana. Recordemos que la fecha límite para emitir los FDIs de pagos es el quinto día natural del siguiente mes. Por ejemplo, estamos en enero del 2025, perdón, 2026, la fecha límite para el envío de mis FDIs de pagos de enero sería el 5 de febrero. Y regularmente en la práctica nos esperamos hasta febrero para empezar a revisar esa información. Sin embargo, con Sigo Fiscal llevaremos todo ese control en tiempo real y nuevamente recomendación, darle acceso a los usuarios que están a cargo de la cobranza de tesorería o a mis clientes para que ellos lleven esta revisión y control en tiempo real y evitemos que tengamos facturas de crédito cobradas o pagadas y que aún no tengamos un CFDI de pago. Esta parte de los filtros avanzados es muy potente porque ustedes pueden generar filtros, por ejemplo, para ver cuáles facturas tienen retenciones de IVA o no, o por régimen fiscal, o por tipo de relación, en caso de manejar anticipos o cancelaciones, etc. Ahora también, un tema muy importante para todas las empresas es que detectemos cuando haya errores en CFDs emitidos y recibidos en automático. No esperarnos a que brinquemos de mes para revisar errores en CFDs de un periodo anterior. Lo ideal es que nos demos cuenta de manera inmediata. Tenemos en Sigo Fiscal dos formas de revisar errores en CFDs emitidos y recibidos. Una es irme directamente a las validaciones, donde te mostramos, ya sea de un mes o de todo el año, errores en facturas, por ejemplo, que tengan PUE y 99. Aquí vemos un ejemplo de una factura que le pusieron PUE y 99. Está mal. Si es PUE, debe ser diferente a 99. Aquí tú puedes manualmente irlo revisando, o también que tengamos facturas PUE, facturas de contado, que tengan relacionado un CFDI de pago. Estará mal. Una factura PUE se considera pagada en ese mismo mes de contado, y si aparte le aplicamos un CFDI de pagos, estaremos duplicando el IVA. Pues está la importancia de detectarlo. O también tenemos notas de crédito o CFDIs de egresos que no tengan tipo de relación o UI de relacionado, también lo puedes ver de manera automática para detectar errores de una manera más oportuna. Pero aún así, para no revisar manualmente la información, lo óptimo sería
que el mismo Sigo Fiscal me está avisando cuando haya, por ejemplo, un CFDI con error emitido o recibido. En notificaciones, tú puedes configurar por empresa a quién o a quiénes quieres que avisemos cuando haya, por ejemplo, un CFDI con error. Puedes poner, en este caso, correos de empresas o correo de personas que no tengan incluso acceso a Sigo Fiscal, pero que les quiera avisar por correo electrónico. De tal forma que si el día de hoy yo emito o recibo un CFDI con error, hoy en la noche que actualicemos los CFDIs de un día anterior, nos daremos cuenta y te mandaremos un correo a quien tú hayas decidido para avisarle de ese error y lo puedan corregir de inmediato sin esperar a que brinquemos de mes. También puedo notificarte cuando haya operaciones con EFOS. ¿Qué pasa? Tenemos la opción aquí para poder manualmente revisar operaciones con EFOS. Actualizamos diariamente listados del 79B por parte del SAT y revisamos diariamente que no tengas facturas recibidas de proveedores que estén en esa lista. Sí, aquí lo puedes visualizar manualmente o también es configurar a quién quieres que le avisemos en caso de que pensemos que el día de hoy actualiza el listado de EFOS el SAT y hay un proveedor con tu operaciones hace 2, 3, 4, 5 años, a quién quieres que le avisemos. Finalmente, esta que para mí es muy importante, que es en caso de que alguien de la empresa o un proveedor, alguien haya cancelado un CFDI en el mes en curso, pero que ha sido emitido en un periodo o año anterior, ¿a quién quieres que le avisemos? De tal forma, nuevamente, que si el día de hoy, que estamos en 2026, alguien de la empresa o un proveedor cancelaron un CFDI del año pasado o años pasados, como actualizamos diariamente el metadata, nos damos cuenta y te podemos notificar de inmediato para que tú ya veas, perdón, si la cancelación puede provocar alguna complementaria o no. ¿Sale? Eso nos permite que tengamos también detectado de manera automática controles internos que nos permitan detectar y prevenir errores o discrepancias fiscales en mi empresa. Si aparte ustedes manejan COI, también tenemos la opción para poder revisar si hubiera CFDIs que estén posiblemente vigentes en COI, cancelados en el SAT, o también sincronizamos en automático todos los CFDIs en tiempo real dentro de COI. Y también te permitimos visualizar si es que hubiera por ahí algunas CFDIs con o sin póliza. ¿Sale? ¿Para qué? Para que tú puedas ver o llevar un control interno mejor donde puedas detectar si hay CFDIs que aún no estén contabilizadas. Y también podemos editar, posiblemente editar y cancelar, editar o borrar pólizas directamente de Sigo Fiscal que estén en COI. Esto permite que tengamos un mejor control entre la parte fiscal y contable y evitemos así también alguna discrepancia por parte del SAT. También publicó el SAT para reforma fiscal del 2026 todo el tema de materialidad. Quiere que ahora va a presumir de alguna forma que las operaciones no son reales, en algunos casos, y debemos tener la materialidad suficiente para poder probar que las operaciones que llevamos a cabo con proveedores y con acreedores sean reales. Tenemos también aquí la opción para adjuntar evidencias por cada CFDI, donde puedes adjuntar hasta 5 archivos por cada CFDI para incluir, por ejemplo, el contrato, la orden de compra, quizá la fotografía de la entrada del producto alimentario, la cotización, lo que tú requieras, ¿sale? Puedes tú adjuntar las evidencias aquí, te las guardaremos para que tú las puedas ya sea descargar o eliminar o llevar un mejor control de las evidencias o materialidad de aquellas operaciones que tengas con proveedores, con clientes o también incluso también de nóminas. Esperemos sea de mucha utilidad. Créanme que les va a cambiar la vida a Sigo Fiscal, de que puedan obtener ustedes la misma información que el SAT, pero con todo su detalle, es un plus que tendremos en Sigo Fiscal. Y también ustedes tienen alguna carta de invitación por parte del SAT, que es muy común. El año pasado mandó cerca de 30 millones de requerimientos a las empresas. Entonces también te podemos ayudar sin costo alguno a ayudarte a guiar cómo podemos encontrar la diferencia de algún requerimiento o carta de invitación del SAT sin costo alguno. Para que puedas tú probar también Sigo Fiscal, te aparecerá un QR dentro de este video también y una liga para que puedan ir probando Sigo Fiscal, que créanme, les va a cambiar la vida el que puedan ustedes obtener la misma información que los visores del SAT, pero con todo su detalle, va a cambiarles la vida.